Muchas gracias, buenas noches. Me siento muy con un gran compromiso el estar aquí ante ustedes en la Academia Mexicana de Cirugía y el Colegio de Medicina Interna de México. Muchas gracias por la invitación. Además, es algo histórico que el presidente venga representando al secretario. Creo que nunca se había hecho en ningún evento. Un secretario manda al presidente. Entonces, me siento muy honrado con esta situación. La verdad es que debemos estar muy contentos. Con el permiso de la mesa directiva, me voy a permitir entonces dar algunas situaciones en particular de lo que efectivamente se ha comentado en relación al manejo preoperatorio. Como todos ustedes saben, hoy en día la cirugía es un evento cotidiano y gracias al perfeccionamiento que ha alcanzado desde su desarrollo histórico, esta cotidianidad explica que se hayan olvidado las dificultades que entrañaban en un pasado no tan lejano, cuando las complicaciones eran más la regla que la excepción. Y esto se debe en gran parte al refinamiento técnico, porque hay un avance paralelo en disciplinas afines. Hoy participa todo el hospital en general en una evaluación preoperatoria, al perfeccionamiento de las destrezas quirúrgicas que cada día nuestros amigos, bueno, así decía nuestro presidente del colegio, que son nuestros amigos los cirujanos, no sí lo son, evidentemente, pero nuestros amigos los cirujanos han perfeccionado todas estas destrezas quirúrgicas, por supuesto a la mejor selección de los casos y al progreso también en las técnicas de anestesia, así como una vigilancia transoperatoria y postoperatoria. También el refinamiento técnico se debe a que hay un mejor conocimiento y aplicación de los cuidados postoperatorios. ¿Y cuáles serían las posibilidades de complicaciones? Es importante que conozcamos que toda intervención quirúrgica entraña la posibilidad de que existan posibilidades de complicaciones. Y muchísimas de ellas se asocian con variables clínicas que pueden ser reconocidas desde antes de la cirugía, pero muchas no. Tenemos que valorar siempre cuando vemos a una paciente que se va a operar, si es un paciente sano, bueno, ya si se va a operar no es sano, pero si tiene solamente el problema por el cual va a ser intervenido quirúrgico, o bien que es un paciente con comorbilidades, que desafortunadamente es cuando más ocurre. Y la identificación oportuna de estas variables, de todas las comorbilidades, ha permitido no solo predecir la magnitud del riesgo, sino lo que es más importante, tomar las medidas pertinentes en forma oportuna para reducir la frecuencia de las complicaciones. La cirugía, el acto quirúrgico hoy en día, es un evento muy complejo cuya elección trasciende al equipo quirúrgico, pues involucra, como les decía, prácticamente a todo el hospital. O aquí al colegio. En los últimos tiempos, conforme se han ido utilizando procedimientos que analizan con más precisión las diversas variables fisiológicas, el estudio preoperatorio de los enfermos ha alcanzado niveles cada vez mayores de complejidad y precisión. Ahora es posible recurrir a mediciones hemodinámicas, a pruebas de función respiratoria, a técnicas de evaluación nutricional, a procedimientos hemodinámicos y a muchísimos otros métodos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es innecesario recurrir a procedimientos complejos o costosos y simple y sencillamente con una valoración clínica al paciente le puede ir muy bien. En realidad, todos los pacientes ameritan una valoración preoperatoria, todos, aunque sea un joven de 20 años que se va a operar sano de una apendicitis, necesita una valoración preoperatoria. Y los puntos importantes en estas valoraciones preoperatorias van en relación a identificar los riesgos de la cirugía en particular, por supuesto que tomar las medidas pertinentes para reducir el riesgo al mínimo, identificar situaciones que tienen que corregirse antes de la cirugía y predecir eventualidades transoperatorias hay que identificarlas muy tempranamente, estas eventualidades transoperatorias. Hay que preparar equipo y medicamentos que pueden requerirse de acuerdo con esta predicción, porque muchas veces no se tiene prácticamente todo el arsenal farmacológico dentro del quirófano o en la sala de recuperación, y además establecer de antemano rutinas postoperatorias para el caso en cuestión y tomar las provisiones necesarias. Y por supuesto, estimar la conveniencia de intervenir en el momento o posponer el acto quirúrgico. Esto es muy, muy importante.
Ahora, ¿quién debe realizar la valoración preoperatoria? A todos los pacientes hay que hacérselas. Y en realidad basta con que el cirujano realice la valoración preoperatoria. Y por supuesto que el anestesiólogo. Y con estos dos grandes personajes que intervienen en forma muy importante, con esto basta para la valoración preoperatoria. Sin embargo, en pacientes que tienen comorbilidades intervienen otros especialistas: cardiólogo, neumólogo, nefrólogo, endocrinólogo, etcétera, etcétera. Y por supuesto puede intervenir también el internista como un ente que puede valorar en forma integral al paciente. De tal manera que, de una forma global, la valoración preoperatoria incluye la búsqueda sistemática de enfermedades clínicas o subclínicas que pueden afectar el pronóstico del evento quirúrgico. Además de esa búsqueda clínica, puede ser necesario realizar exámenes complementarios que apoyen o refuten las hipótesis clínicas. Para identificar enfermedades subclínicas existe la costumbre de realizar, en cierto modo de manera rutinaria, una serie de pruebas de laboratorio y gabinete. Y esas pruebas rutinarias de laboratorio y gabinete, que desde hace muchos años la norma oficial mexicana, el Consejo de Salubridad y en la CONAMED, que la tienen también, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, quien juzga a veces los eventos, son algunos exámenes que, estrictamente hablando, hasta se pudieran obviar. Un electrocardiograma y una placa de tórax, una biometría hemática completa, unos tiempos de coagulación, una glucosa y una creatinina, un examen de orina y un grupo sanguíneo y RH. Pero clínicamente uno hasta podría obviarlos, porque con una buena exploración de corazón puede prácticamente eliminarse el electrocardiograma, una buena exploración de pulmones también, la teleradiografía de tórax saldría sobrando, la biometría hemática también, desde el punto de vista clínico, si el paciente es sano, prácticamente se puede obviar y nosotros podemos dar por enterado desde el punto de vista clínico que si la anemia se traduce clínicamente y la leucopenia se puede traducir clínicamente por infecciones y la trombocitopenia o la trombocitosis también se pueden traducir clínicamente. Si el paciente no tiene desde el punto de vista clínico discrasias sanguíneas, también pudiéramos obviar estos exámenes. Si no tiene datos de glucosa ni de diabetes, también podrían ser obviados estos. De tal manera que, porque hay normas que piden desde el punto de vista del expediente clínico, tenemos que hacer cuando menos estas pruebas rutinarias que aprendí esa palabra, nunca la leí en el diccionario, pero el doctor Lipschitz siempre nos decía, rutina es lo que se hace sin pensar. Entonces no habría que realmente realizar prácticamente ninguno de estos exámenes. Hace algunos años, cuando los cirujanos les hacíamos las valoraciones preoperatorias en el centro médico, llegaban y lo único que leían al final era "se puede operar". Y entonces decían, lo meto. De tal manera que así lo hacen los cirujanos, ¿no? Hasta nada más leen al final, ¿se puede o no se puede operar al grano, no? Porque la nototerapia de la medicina interna, que nos llamaban a veces medicina inventa nuestros amigos cirujanos, era que llegaban, ¿no? Llegaba el paciente a veces en su Mercedes-Benz con el chofer y dos guaruras, dos guardaespaldas. Llegaban, se sentaba el paciente y le decíamos, ¿su casa tiene piso de cemento o de tierra? ¿Convive con gallinas? Entonces, poníamos todo eso en la historia, porque había que poner todo eso en la historia, en toda la nota de la valoración preoperatoria, y al final el cirujano llegaba y leía. Entonces, hace aproximadamente 20 años más o menos, diagnóstico quirúrgico, litiasis vesicular, operación programada, colecistectomía. Esto no excluye una muy buena historia clínica que debe tener. Anestesia programada, tal anestesia que seguramente el anestesiólogo nos va a decir. Y aquí lo más importante eran los factores de riesgo quirúrgico. Entonces aquí sí, entonces los enumeramos. Es diabético, tipo 2, controlado con tal hipoglucemiante o con tal insulina, su última glucemia de tanto. 2, hipertensión arterial, controlado con tal beta bloqueador, etcétera, etcétera, y tal situación. Luego la calificación del riesgo quirúrgico, que no la poníamos, antes se ponía al final, hoy la ponemos en medio,
por el riesgo de que no se pudiera leer. ¿Qué importa si tienen un NASA, un Goldman, que finalmente han cambiado notoriamente las escalas, porque la tecnología ha variado totalmente desde el punto de vista técnico para estudiar a un paciente en el preoperatorio, como las intervenciones quirúrgicas? Entonces, ponemos la calificación. Pero lo más importante es poner las recomendaciones. Y era en un pedacito de hoja, después de tener una muy buena historia clínica, y poníamos las recomendaciones preoperatorias. Entonces decíamos, suspender el hipoglucemiante oral y empezar insulina con tal dosis, de acuerdo a tal esquema. En el transoperatorio, tomarle un glucómetro, y si tiene la glucosa de tanto, administrar tanto de insulina. Y en el postoperatorio, empezar la vía oral y empezar con el hipoglucemiante en cuanto empiece la misma, etcétera, etcétera. Manejar la hipertensión así, asado. Lo que más nos importaba era las recomendaciones. Y nos comentaba en aquella época el doctor Lifshitz, no pongan abreviaturas, porque luego nos parecemos a los oftalmólogos que en sus notas ponen AA, AO, ambos ojos, sí, y no entiende uno nada de cada especialidad. Hoy en día tenemos en un momento determinado ciertas abreviaturas. Entonces, eso es lo importante para que con este pequeño formato nosotros podamos diseñar lo que podría ser. Y hay muchas clasificaciones que no las voy a tocar. Está la clasificación de la ASA, está la clasificación del riesgo quirúrgico de Goldman, están las clasificaciones de DESKI, están todas estas clasificaciones. Pueden ser modificadas, y de hecho han sido modificadas, y no vamos a tocar prácticamente nada en relación a esto, las clasificaciones, porque finalmente es un puntaje, y que es un puntaje desde el punto de vista epidemiológico, porque nosotros no queremos que que complique a nuestro paciente, y al final todas estas clasificaciones hoy en día pueden ser muy criticadas, porque con toda la tecnología, como les decía, esto se ha modificado, y tenemos que hacer que el porcentaje de complicaciones que nos hablan, por ejemplo, el Goldman, de acuerdo al puntaje del 25-30% de complicaciones, todo esto cambia. Entonces, con todo esto, pues intentamos en un pequeño librito que editó hace muchos años el doctor Lifshitz, la primera edición, luego salió la segunda, la tercera, y está por salir en estos meses la cuarta edición, de casi dar recetas de cocina. Las recetas de cocina son muy malas en medicina, son pésimas en medicina, pero era dar algunos lineamientos y algunas pautas de decir qué hacemos con todas estas enfermedades que se encuentran aquí, entre otras más, y decir qué hacer en el pre, en el trans y en el postoperatorio. Claro, cada paciente es individual y tendrá que, en un momento determinado, valorarse en particular. Voy a poner algunos ejemplos muy rápido de lo que serían algunos casos de la evaluación preoperatoria. Por ejemplo, es un hombre de 20 años de edad, sano prácticamente, y que resulta que un día tuvo diarrea, y él, por su propia cuenta, se tomó ciprofloxacino, ¿sí? Y se le quitó la diarrea. Y entonces, un día caminando, tuvo una ruptura del tendón de Aquiles. Es un caso de la vida real del centro médico. Tuvo una ruptura del tendón de Aquiles y le pusieron corticosteroides locales de depósito, pero por no ceder la sintomatología, fue con el ortopedista y decide hacerle una cirugía del tendón de Aquiles, el paciente. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? Se pide una valoración preoperatoria. El internista que hizo la evaluación preoperatoria dijo, pues es un hombre sano, no tiene ningún antecedente, no es diabético, no es hipertenso, no es... Sí, entonces, en el transoperatorio hace un paro cardiorrespiratorio, se queda en estado de vegetativo, yo le llamo, se queda en estado vegetativo, hace un paro cardiorrespiratorio, se vuelve un problema médico legal. El cirujano, el ortopedista, jura y perjura que el problema no tenía absolutamente nada. El paciente vivió muchos años, estuvo internado aquí en el centro médico muchos años. El cirujano dice, es que estaba perfecto todo. Y el anestesiólogo jura y perjura, todo perfecto. El internista que hizo la valoración preoperatoria jura y perjura también que estuvo todo perfecto. ¿En dónde pudieron ocurrir algunas de las situaciones? La primera es que ante una diarrea aguda, primera falla, no hay que dar antibióticos.
no hay que dar antibióticos. Solamente algunas gentes que vienen de Filadelfia y tienen diarrea, bueno, eso lo valoramos después y luego lo platicamos. Pero bueno, en general no hay que dar antibióticos, ¿sí? La ciprofloxacina, primera indicación, ¿sí? Luego tuvo una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Por qué pensamos que pudo haber tenido la ruptura del tendón de Aquiles? Probablemente por la ciprofloxacina. Es una complicación no muy frecuente, pero es una complicación. Porque él jura que no se cayó, él iba caminando, era un, ¿sí? Le dieron corticosteroides, el primer, sí, para ver si mejoraba. Le hicieron una cirugía del tendón de Aquiles. La valoración preoperatoria dijo, tiene ASA 1 de 5, Goldman, nada, sí, todo perfecto. Y el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Y revisando retrospectivamente el expediente, el paciente lo que tuvo es que murió de una hipoglucemia, de una hipercalemia y de una hipotensión arterial. Y esto se debe fundamentalmente a una insuficiencia suprarrenal. ¿Y por qué tuvo esta insuficiencia suprarrenal? Porque usó corticosteroides de depósito en el último año. De hecho, es algo que a veces no preguntamos con tanta insistencia en los pacientes que se van a operar. Y basta una sola dosis de corticosteroides en el último año para que el paciente pueda tener una insuficiencia suprarrenal, y cuando es sometido a estrés, este paciente se pudo haber salvado prácticamente si le hubieran dado una dosis de estrés. Aquí podemos ver, creo que no pueden verlo ustedes, pero bueno, son los corticosteroides. Entonces, cuando dan corticosteroides de acción breve, de acción corta, como por ejemplo la hidrocortisona o el cortisol, la cortisona. En México ya no tenemos tabletas de cortisona que antes teníamos de 25 miligramos, supongo que en Filadelfia sí las debe de haber. Las de acción intermedia o las de acción prolongada, sí, basta 2 semanas en el último año para que haya tomado estos fármacos, basta 1 semana de acción intermedia, o basta una sola dosis en el último año, para el que el paciente, al ser sometido a estrés, pueda hacer una insuficiencia suprarrenal y tener un paro cardiorrespiratorio por hipercalemia, por hipoglucemia y por hipotensión arterial, y que en realidad, en el contexto legal, ¿de quién podría ser la culpa? Es de todo el equipo, pero el cirujano, si él se aboca y opera nada más y dice, desde mi punto de vista está sano, ¿no? El anestesiólogo, él dice, desde mi punto de vista está sano, pero finalmente este paciente, y duró muchos años así, en estado verdura, le digo yo para que no entiendan los pacientes, en lugar de vegetal, verdura, duró en estado así prácticamente el paciente. Y bueno, estas son algunos de los ejemplos en donde los pacientes con insuficiencia renal crónica, estas son parte de las recetas de cocina que tenemos en el pequeño libro, no es propaganda, se los vamos a regalar, en donde, bueno, no sé si se los vamos a regalar, en donde a iniciativa del doctor Lifshitz se hizo este libro, en donde ponemos las cirugías urgentes y las cirugías selectivas, y si son menores y si son mayores, qué hacer en los estados pre, trans y postoperatorio de cada una de las comorbilidades. Por supuesto que hay pacientes que no podemos predecir algunas comorbilidades. Sí, por ejemplo, si es un paciente con miastenia gravis, ¿sí? Aquí ya corregimos esto, ahora hay que seguir con los anticolinesterásicos hasta el momento de la cirugía. Antes se hablaba de esto y hay que corregirlo hasta prácticamente el momento de la cirugía. Pero sí, por ejemplo, en estos pacientes con miastenia gravis hay que tomar en cuenta que hay muchos medicamentos que pueden deteriorar la función muscular y prolongar el estado de intubación del paciente y hacer que el paciente quede intubado durante mucho tiempo. Hoy en día, la edad no parece ser por sí misma un factor de riesgo quirúrgico, siempre y cuando se tomen en cuenta las variables fisiológicas que suelen mostrar los ancianos. De hecho, hoy en día, una gente de 90 años, yo recuerdo algún caso en donde el cirujano aquí en el Hospital del Seguro Social dijo, híjole, tiene 90 años, se va a operar de la vesícula. La operó y la paciente duró hasta 112 años. Y paralelamente, o casi el mismo día, opera una de 40 años, se complica con un problema y se muere. Entonces la edad aparentemente no es un factor de riesgo, ¿no? Y bueno, siempre y cuando tomemos en cuenta las peculiaridades del anciano, ¿no? En relación a los cocientes sodio-potasio, a la fuerza muscular, a la fragilidad eritrocítica, a la reserva funcional hepática, a la disminución de la actividad peristáltica intestinal,
a la cantidad del ácido graso, a los mayores niveles de gonadotropina, a los problemas de los transportadores de las hormonas tiroideas, en fin, la propia termorregulación, la menor absorción de la mayor parte de los medicamentos, que es importante que la tomemos en cuenta por la filtración que tiene, y calcular la filtración glomerular con esta o con muchas otras fórmulas nuevas que hay. Hay, en algunas ocasiones, enfermedades en donde no tenemos la situación de que pueda presentarse. De repente un paciente puede tener una complicación muy severa, que es de hipertermia maligna, que es la prima hermana del síndrome neuroléptico maligno que se ve. Y a veces después de la cirugía este paciente tiene una hipertermia de 42, 43 grados centígrados con una insuficiencia cardíaca muy severa y ya pasó en un hospital de seguridad pública del país aquí hace ya varios años, en donde no tenían dantroleno, y la jefa de anestesiología buscando el dantroleno por toda la ciudad prácticamente. Hay alguna alternativa que se puede utilizar también, el danazol para estos casos en particular, pero sí hay cierta predisposición. Entonces, si algún familiar tuvo hipertermia maligna, tenemos en el transoperatorio tener ahí, el anestesiólogo tiene que tener ahí, o el cirujano, este medicamento para evitar esta complicación muy, muy rara, en gran porcentaje de los casos mortal, pero que puede ser modificada con este medicamento completamente hacia la mejoría. Bueno, esta diapositiva nada más indica el apoyo ventilatorio, porque a veces cuando vemos a un paciente con enfermedad pulmonar crónica, le decimos, deja de fumar mínimo entre 3 y 6 meses. Y las normas las guías del American College of Physicians que sacan, sí, te dicen que deje de fumar 6 meses. Ningún paciente deja de fumar 6 meses y ningún cirujano se espera 6 meses a operar la colecistectomía, ¿no? O sea... En la privada. ¿Andé? En la privada. En la privada. ¿En qué? En la privada. En la privada, bueno, en todos lados, pero bueno, en la privada, en el Seguro Social también, en instituciones públicas. Pero bueno, entonces el apoyo ventilatorio es muy importante y a veces le decimos expectora al paciente, pero es importante que nosotros veamos que el drenaje postural, ¿sí?, es muy específico para cada uno de los pacientes. Si tiene un problema anterior o posterior, ¿sí?, cómo enseñarle al paciente a que tenga un drenaje postural en el preoperatorio y con fisioterapia pulmonar, y en el postoperatorio inmediato también. A veces no se pueden mover los operados de columna luego con esto, ¿no? Y por eso es que es importante en esos pacientes con enfermedad pulmonar, aquí es el mismo cuadro copiado del libro, en donde tenemos en una cirugía urgente o en una cirugía electiva, cuáles son las recomendaciones que se sugieren en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Voy a obviar estas diapositivas porque creo que van a hablar ahorita de la anticoagulación, ¿verdad? La profilaxis. Entonces voy a obviar estas diapositivas que son del paciente anticoagulado y cirugía de emergencia, porque creo que ahora van a platicar un poquito de esto, de cirugías de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo, con cada una de las patologías. Voy a saltarme esta. Y ¿qué hacer, por ejemplo, en pacientes cirróticos? Los pacientes cirróticos, pues a veces hay que operarlos. Los pacientes cirróticos hay que operarlos porque tienen mayor predisposición a litiasis vesicular, por un lado, pero pueden hacer una apendicitis también, o pueden hacer cualquier otra eventualidad que los lleve a quirófano a los pacientes. Y entonces estos pacientes cirróticos, generalmente en el transoperatorio, pueden sangrar, y pueden sangrar muchísimo por fibrinolisis anormal primaria. Esta entidad que ocurre tanto en cirróticos como en cáncer de la próstata pueden sangrar. Un hematólogo distinguidísimo mexicano inventó la prueba de la fibrinolisis anormal primaria, en donde les inducía un estrés en el preoperatorio con adrenalina, y luego les daba a la gente que se les alteraba el tiempo de protrombina, el INR con la adrenalina, les daba ácido oxinoaminocaproico, y si mejoraba este tiempo de coagulación, si mejoraba el INR, le decía, se puede operar pero con Amicar, y si no mejoraba, le decía que mejor no se opere. Hoy esta prueba de fibrinolisis anormal primaria, descrita por un gran maestro de todos nosotros, el don Javier Pisuto, que vive y ejerce toda la hematología en México, se puede salvar con las pruebas de coagulación especiales, que es importante en el cirrótico que se las hagamos y que estemos alertas, porque estos pacientes se pueden prácticamente desangrar. Y bueno, finalmente,
creo que con esta diapositiva termino. La mayor parte de los feocromocitomas son cirugías selectivas, la mayor parte. Y en esas cirugías selectivas tenemos que alfa-bloquear primero al paciente. Cuando nos enseñaban en el manejo de la hipertensión arterial y que decían diurético y beta-bloqueador y bla, 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 sí, esto ha cambiado porque hoy en día si vamos a manejar a un paciente que se va a operar con estenosis de la arteria renal y le damos inhibidores de IECAS, pues el paciente puede tener espasmo y morir con una insuficiencia renal. Y así en el feocromocitoma no podemos dar beta bloqueador hasta que lo alfa bloqueemos, porque con el beta bloqueador vamos a propiciar la descarga adrenérgica y el paciente va a tener un pico de hipertensión arterial peor que en un momento determinado. De tal manera que hay que beta bloquearlo. Y en estos pacientes, bueno, hay que preparar también, por si se baja la presión, soluciones y sangre, y hay que tener también preparado en el quirófano algunos medicamentos como nitroglicerina o nitroprusiato, diazóxido, etcétera, etcétera. Los riesgos predecibles como los pacientes diabéticos, bueno, aquí hay toda una gran controversia. Cuidado con el manejo súper estricto de la diabetes, es más peligrosa la hipoglucemia que la hiperglicemia, ¿sí? En las instituciones públicas efectivamente dicen, no te opero porque tienes 126 de glucosa. A nivel privado, 135, entra quirófano en este momento. No tiene que ver, pero bueno, la diabetes tiene su situación, hay que suspender los hipoglucemiantes dependiendo de la vida media de cada uno de los hipoglucemiantes, manejarlos con insulinas, etcétera, etcétera. Los renales crónicos que comúnmente se operan, y se operan muchos renales crónicos en el servicio de medicina interna del centro médico. Hay una gran experiencia en el manejo de la valoración preparatoria del renal crónico, sobre todo en cirugía oftalmológica, que es de prácticamente todos los días, operaciones de cataratas, etcétera, etcétera. Los pacientes con cardiopatías, en donde si se va a operar de una válvula, ahí sí hay que intervenir primero con una angiografía, ver cómo están sus coronarias, etcétera, etcétera. Y prácticamente todos estos riesgos predecibles en cada uno de los pacientes tenemos que hacerlos. Y sin embargo, hay muchas otras complicaciones que desafortunadamente no pueden en un momento determinado ser predecibles, porque el riesgo de un sangrado, la eventualidad quirúrgica de un desgarro, de una vena, de una arteria que sangre mucho, el que el cirujano encuentre alguna anormalidad que no se le esperaba encontrar, y bueno, después que el paciente reaccione de alguna manera, por ejemplo, a la hora que nosotros les damos, por ejemplo, la sangre al paciente con una sola transfusión, puede hacer la famosa reacción del TRALI, que es como un edema agudo de pulmón, que es muy importante y a veces con una sola sangre le puede provocar esta situación, en particular con un solo paquete, sobre todo en pacientes con con cualquier tipo de cirugía prácticamente, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas que no podemos, pero tenemos que estar acechándolas. Las que tenemos como factores de riesgo, por favor, acechémoslas muy tempranamente para que en un momento determinado no tengamos la posibilidad de que el paciente se complique. Las que no, hay que estarlas vigilando también muy estrechamente para que en el momento que se presente las podamos tratar. Muchas gracias. Explica que se hayan olvidado las dificultades que entrañaban en un pasado no tan lejano, cuando las complicaciones eran más la regla que la excepción. Y esto se debe en gran parte al refinamiento técnico, porque hay un avance paralelo en disciplinas afines. Hoy participa todo el hospital en general en una valoración preoperatoria, al perfeccionamiento de las destrezas quirúrgicas que cada día nuestros amigos, bueno, así decía nuestro presidente del colegio, que son nuestros amigos los cirujanos, no sí lo son, evidentemente, pero nuestros amigos los cirujanos han perfeccionado todas estas destrezas quirúrgicas, por supuesto a la mejor selección de los casos y al progreso también en las técnicas de anestesia, así como una vigilancia transoperatoria y postoperatoria. También el refinamiento técnico se debe a que hay un mejor conocimiento y aplicación de los cuidados postoperatorios, y muy bien. En realidad, todos los pacientes ameritan una valoración preoperatoria, todos, aunque sea un joven de 20 años que se va a operar sano de una apendicitis, necesita una valoración preoperatoria. Y
Los puntos importantes en estas valoraciones preparatorias van en relación a identificar los riesgos de la cirugía en particular, por supuesto que tomar las medidas pertinentes para reducir el riesgo al mínimo, identificar situaciones que tienen que corregirse antes de la cirugía y predecir eventualidades transoperatorias hay que identificarlas muy tempranamente, estas eventualidades transoperatorias. Hay que preparar equipo y medicamentos que pueden requerirse de acuerdo con esta predicción, porque muchas veces no se tiene prácticamente todo el arsenal farmacológico dentro del quirófano o en la sala de recuperación, y además establecer de antemano rutinas postoperatorias para el caso en cuestión y tomar las provisiones. Muchas gracias, buenas noches. Me siento muy... con un gran compromiso el estar aquí ante ustedes en la Academia Mexicana de Cirugía y el Colegio de Medicina Interna de México. Muchas gracias por la invitación. Además, es algo histórico que el presidente venga representando al secretario. Creo que nunca se había hecho en ningún evento. Un secretario manda al presidente. Entonces, me siento muy honrado con esta situación. La verdad es que debemos de estar muy contentos. Con el permiso de la mesa directiva, me voy a permitir entonces dar algunas situaciones en particular de lo que efectivamente se ha comentado en relación al manejo preoperatorio. Como todos ustedes saben, hoy en día la cirugía es un evento cotidiano y gracias al perfeccionamiento que ha alcanzado desde su desarrollo histórico, esta cotidianidad, las complicaciones. La cirugía, el acto quirúrgico hoy en día, es un evento muy complejo cuya elección trasciende al equipo quirúrgico, pues involucra, como les decía, prácticamente a todo el hospital. En los últimos tiempos, conforme se han ido utilizando procedimientos que analizan con más precisión las diversas variables fisiológicas, el estudio preoperatorio de los enfermos ha alcanzado niveles cada vez mayores de complejidad y precisión. Ahora es posible recurrir a mediciones hemodinámicas, a pruebas de función respiratoria, a técnicas de evaluación nutricional, a procedimientos hemodinámicos y a muchísimos otros métodos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es innecesario recurrir a procedimientos complejos o costosos y simple y sencillamente con una valoración clínica al paciente le puede... ¿Cuáles serían las posibilidades de complicaciones? Es importante que conozcamos que toda intervención quirúrgica entraña la posibilidad de que existan posibilidades de complicaciones. Y muchísimas de ellas, se asocian con variables clínicas que pueden ser reconocidas desde antes de la cirugía, pero muchas no. Tenemos que valorar siempre cuando vemos a un paciente que se va a operar, si es un paciente sano, bueno, ya si se va a operar no es sano, pero si tiene solamente el problema por el cual va a ser intervenido quirúrgico, o bien que es un paciente con comorbilidades, que desafortunadamente es cuando más ocurre. Y la identificación oportuna de estas variables, de todas las comorbilidades, ha permitido no solo predecir la magnitud del riesgo, sino lo que es más importante, tomar las medidas pertinentes en forma oportuna para reducir la frecuencia de la